De lo que les voy a hablar tiene relación con el efecto que tienen los portainjertos, o también llamado patrones o pie, ¿no? En la tolerancia que pueden conferir al déficit hídrico en distintas especies de frutales de carozo, frutales del género Prunus. Eh, a modo general, estos trabajos están centrados, se han realizado en la zona central de Chile, y ya desde hace más de una década que los pronósticos de cambio climático para toda la zona central de Chile, que es una zona agrícola productiva muy importante, daban cuenta de que en el corto, mediano y largo plazo básicamente iban a ir aumentando las temperaturas medias y disminuyendo las precipitaciones, lo cual se viene a confirmar desde el año siguiente hasta el presente, ¿no? Si nosotros vemos lo que son las precipitaciones acumuladas, en este caso para una de las regiones centrales de Chile, desde el año 81 hasta el 2009, y las comparamos con las precipitaciones que ocurren desde el 2010 hasta el 2020, eh, vemos esta caída sostenida fuerte en las precipitaciones acumuladas, y por eso es que se dice que Chile está atravesando por una mega sequía que parte del 2010 hasta el día de hoy, donde siempre todos los años hemos tenido precipitaciones acumuladas bajo lo que era el promedio histórico, ¿no? Dentro de la zona central. Eh, en los árboles frutales, no en todas las especies, pero sí en la mayoría de las especies, nosotros normalmente trabajamos con árboles injertados, ¿no es cierto? Eso implica que tenemos entonces dos partes: un portainjerto, pie o patrón, que comprende el sistema radical, el inicio del tronco sobre el cual se injerta, ¿no es cierto?, la variedad que produce la fruta. Ahora, respecto a lo que tiene relación con qué rol pueden cumplir estos portainjertos en conferir tolerancia a déficit hídrico, uno en la literatura puede encontrar abundante información. Hay publicaciones incluso de los años 80, 2000, etcétera, pero yo diría que los primeros trabajos más robustos que entran a ahondar más profundamente y en plantas injertadas, porque hay muchos trabajos en portainjertos no injertados, yo diría que parten un poco en torno a esta fecha, año 2012, con este trabajo que trabaja con una población segregante de portainjertos en vid, los cuales son injertados con una variedad, y ellos ven que a nivel de la genética del portainjerto se está regulando la transpiración de la variedad, ¿vale? Posterior a eso, uno empieza a encontrar otros trabajos también en plantas injertadas en manzano, otro trabajo en vid. Ustedes ven los títulos: portainjertos controlan nuevamente la respuesta de las variedades bajo condiciones de estrés hídrico, y así sucesivamente. Otro trabajo en árboles injertados de cítricos. Eh, Avanzamos 2013, un trabajo similar en árboles de carozo. Los carozos son los durazneros o melocotones, ciruelos, cerezos, almendros, ese grupo de frutales. Un trabajo posterior también en condiciones de campo, en este caso muy profundo, más en la vía de la parte más de regulación molecular, también atribuyendo a los portainjertos en la vid, incluso alteraciones en el metabolismo a nivel de valla también, bajo condiciones de estrés hídrico siempre, ¿no? Otro trabajo más actual, 2016, en manzanos. Y hasta aquí, hasta esta fecha, en general los trabajos siempre se centraban en evaluar distintos portainjertos, pero injertados únicamente con una sola variedad en la parte aérea. Y por lo tanto, si bien uno observaba diferencias entre los distintos portainjertos, las distintas combinaciones, iba quedando la duda un poco de qué pasaba si ese efecto de aumento en la tolerancia que podían aportar los portainjertos era siempre independiente de lo que yo injertara arriba, o dependía un poco de qué se injertaba en la parte aérea y la interacción que tuvieran estas dos partes. El 2019 aparece este trabajo en Álamos, en los cuales ellos juegan un poco con esto de los injertos recíprocos. Esto es injertar plantas sensibles con plantas tolerantes, o plantas tolerantes con plantas sensibles, jugar con todas las combinaciones, en el fondo, que se pueden, para ver si son los portainjertos o las variedades o una interacción entre ambos los que están dando la tolerancia. Y a la conclusión que llegan es, bueno, un poco lo que sale nuevamente en el título de este artículo, que los portainjertos determinan la resistencia a la sequía en distintas combinaciones de álamo injertado, ¿no? Le dan más peso o más importancia al rol de las raíces finalmente. Año 2020, nuestro grupo publica este trabajo en el cual, aprovechando un poco esta gracia que tienen los frutales de carozo, que son todos familiares entre sí,
Nosotros trabajando con dos portainjertos contrastantes, los injertamos con almendro y con ciruelo japonés, con dos especies diferentes. Y bueno, aparte de eso les voy a mostrar más adelante, pero también llegamos un poco a la conclusión de que los portainjertos están modulando en general las respuestas fisiológicas y de crecimiento. El año ya 2021, en el presente, aparece este trabajo en Vides, en los cuales ellos también ya injertan dos portainjertos contrastantes con dos variedades distintas de vid, y nuevamente también llegan a la conclusión de que el portainjerto es el que tiene el mayor peso en dar tolerancia. Un trabajo también 2021 en cítricos, aunque en este caso solo se trabaja con una variedad. Y por último, este trabajo también en castaños, en los cuales también, parecido al trabajo del álamo, trabajan nuevamente con injertando castaños de zonas secas con castaños de zonas más húmedas, ya sea como portainjerto o variedad, prueban todas las combinaciones, observan un rol importante de los portainjertos nuevamente en dar tolerancia al déficit hídrico, pero también observan que en el caso de variedades o injertos en la parte aérea que son tolerantes, aunque la raíz sea sensible, de todas maneras, en algunos casos la tolerancia de la planta completa también aumenta. O sea, no solo el portainjerto, sino que las variedades también podrían estar aportando de acuerdo a este trabajo. Lo que nosotros hemos visto, aquí para mostrarles algunos resultados, nosotros acá tenemos un portainjerto, sin injertar en el fondo, que se conoce comercialmente como Rupac 40, que es un híbrido almendro duraznero o almendro melocotón. Que por su genética uno podía esperar que fuera dentro de este grupo de frutales más tolerantes al déficit hídrico. Y lo que estamos viendo es en el eje X lo que se denomina la fracción de agua transpirable del suelo. Básicamente estos son ensayos hechos en macetas y comprende el rango de humedad hasta que las plantas ya no pierden más agua. Uno llega a un peso mínimo en las macetas, las plantas ahí ya empiezan a marchitarse, eso corresponde a 0, y 1 corresponde a la maceta prácticamente capacidad de campo, ¿vale? Y en el eje Y lo que tenemos es la transpiración relativa, que lo que está mostrando es cuánto está transpirando una planta estresada en comparación a una planta bien regada, del mismo genotipo. Y por lo tanto, 1 corresponde a una transpiración que está al 100%, se podría decir. Básicamente lo que esta figura muestra es que en la medida que el sustrato va perdiendo agua, se va secando, en algún punto la transpiración empieza a caer, ¿vale? En las plantas estresadas. Lo interesante de esto es que en este caso que hablamos del portainjerto sin injertar, injertado con melocotón o duraznero, con almendro o con ciruelo japonés, los puntos de caída, donde se inicia la caída de transpiración, que está definido cuando esta transpiración relativa baja de 1 a 0,9, es estadísticamente el mismo en todos los casos, independiente de la variedad que se esté injertando. Y si comparamos esta información con un portainjerto más sensible, que también es un portainjerto comercial que se llama Rupac 20, que es una genética más cargada hacia los ciruelos, básicamente lo que ocurre es que esta caída ocurre anticipadamente, ocurre antes o a contenido de agua más alto. Y nuevamente, independiente de si la planta está sin injertar, injertada con duraznero, almendro o ciruelo japonés, en todos los casos observamos que el punto de caída de transpiración es prácticamente el mismo. Esto tiene algunas consecuencias, dado que aquellas plantas que caen más tarde en su transpiración logran, en el fondo están manteniendo los estomas abiertos por más tiempo y eso se traduce en mantener un crecimiento vegetativo más similar a lo que sería el crecimiento de una planta bien regada. Por lo tanto, R40, el portainjerto tolerante, cuando pasa de una condición regada, que son las barras negras, a una condición estresada, lo que tendemos a ver es un aumento en la eficiencia del uso del agua, en este caso determinada como la materia seca de biomasa total que se produce en un determinado tiempo, dividido por la transpiración de ese mismo periodo de tiempo. Y vemos que algo similar ocurre con este mismo portainjerto al estar injertado con almendro y ciruelo japonés, un aumento en la eficiencia del uso del agua al estar estresado, o también se puede ver al revés, como una baja eficiencia en el uso del agua cuando la planta está bien regada. El portainjerto sensible, básicamente, al estar no injertado, nosotros observamos, de hecho, una disminución en la eficiencia. Eso significa que la biomasa cae más fuertemente el crecimiento en relación al agua que está transpirando la planta al estar estresada. Y al estar injertado con almendro ciruelo japonés, no vimos diferencias dadas por el riego, no modificó la eficiencia en el uso del agua, sí diferencias en función de la variedad que está injertada en la parte aérea. ¿Vale?
Y esto, bueno, como les comentaba, finalmente tiene consecuencias también en el crecimiento. Las plantas injertadas con RUPAC 20, que es el porte injerto sensible, suelen verse mucho más afectadas en el crecimiento. Y eso se debe a que tienen un cierre de estomas más temprano, al irse secando el suelo. La siguiente pregunta entonces que nos hicimos es, bueno, llevemos esto más allá, no solo injertemos estos dos portainjertos contrastantes con almendro y ciruelo japonés, sino que, dado que los prunus, los carozos son todos familiares, intentemos injertar con ciruelo europeo, con una variedad de nectarín, con damasco o albaricoque, y también con los portainjertos injertados arriba como variedad, y usar todas las combinaciones de estos dos portainjertos con estas 7 variedades o injertos. Y para hacer eso, como no teníamos información de la compatibilidad de los injertos en todos los casos, utilizamos un injerto puente o interstock de una variedad que es un Prunus ceracífera, que se llama Adara, que sabemos que tiene muy buena compatibilidad con muchas especies de carozo, y así pudimos garantizar entonces que todas las combinaciones fueran exitosas. Siempre usamos este puente en todas las combinaciones. A ver, ¿por qué esto es interesante? Porque si nosotros vemos, por ejemplo, la morfología de las distintas especies de frutales de carozo, desde almendro, nectarín, ciruelo europeo, damasco, cerezo, ciruelo japonés, hablamos que son especies que tienen tamaños de hojas muy diferentes entre ellas, densidades estomáticas también muy contrastantes y tamaños de estomas bien distintos, siendo los almendros, por ejemplo, los que tienen densidades estomáticas más bajas y al mismo tiempo estomas más grandes, y el ciruelo japonés, los estomas más densos pero más pequeños dentro de este grupo. Y generalmente nosotros siempre, la mayoría, muchas de las respuestas que observamos al hacer estudios fisiológicos, siempre las centramos mucho en la hoja, en la parte aérea. Y lo que están diciendo también, bueno, la literatura que yo citaba al inicio es que parece ser que las raíces tienen bastante que decir también, ¿no? Y solo para contrastar, ahí tienen la imagen de cómo sería la densidad y tamaño de estomas de una hoja de almendro en comparación a un ciruelo japonés. Claramente muy diferentes en tamaño y densidad. Algunos de los resultados, lo que tenemos en el primer gráfico es básicamente lo que sería el agua remanente. Esto es comparar cuánta agua quedó en las macetas cuando las plantas ya llegaban a punto de marchitez permanente, ¿vale? El cero en este caso corresponde a un suelo seco en estufa, el 100% sería capacidad de campo y por lo tanto se ve cuánta agua en cada una de las combinaciones alcanzan las plantas al final del ensayo. Y observamos en 3 casos que con el portainjerto tolerante, que es RUPAC 40, logra sacar un poco más de agua, estadísticamente más agua que en la misma combinación con RUPAC 20. Eso se observó en el caso de los almendros, del nectarín y cuando injertamos al portainjerto tolerante en la parte aérea como injerto. Hay diferencias ahí en la cantidad de agua que logran sacar, pero no se observó en todas las combinaciones, solo en estas 3, pero siempre en esos 3 casos el portainjerto tolerante logra desecar más el suelo que el portainjerto sensible. Lo que sí se cumple en todas las combinaciones tiene que ver con este umbral al cual empieza a caer la transpiración de planta completa. ¿Vale? Y básicamente en todos los casos observamos que el portainjerto sensible, que son las barras blancas, el inicio de caída de transpiración ocurre a contenidos de agua más altos comparado con el portainjerto tolerante, que son las barras negras. Eso se observó en los 7 casos. Y esto pasa a tener consecuencias nuevamente, igual que en los casos anteriores, en lo que es la biomasa o el crecimiento. Si vemos el primer gráfico, estamos viendo lo que fue la acumulación de materia seca de hojas durante el periodo de tiempo del ensayo. El portainjerto RUPAC 20 en barras negras bien regado tiende a crecer más que esto es un efecto promedio, las 7 variedades, tienden con el portainjerto sensible a crecer más que con el portainjerto tolerante, son un poco más vigorosas, ¿vale? Que son, si ustedes comparan solo las barras negras. Al estresarse, ambas generan el mismo crecimiento, pero al ser el portainjerto sensible un poco más vigoroso, esta caída en proporción es más grande, finalmente. Algo similar se observa con lo que fue la materia seca de tallos, en donde también observamos una caída en el portainjerto tolerante, por ejemplo, en el primer caso, pero en el portainjerto sensible la caída es en proporción más grande, nuevamente. Y si vemos la materia seca de raíces, básicamente con el portainjerto tolerante no se afecta la biomasa de raíz y con el portainjerto sensible disminuye fuertemente, más de la mitad la materia seca de raíz.
Y eso entonces genera que si vemos la biomasa total de las plantas con el porte injerto tolerante, con R40, del 100% se reduce más o menos a un 77%, mientras que con el porte injerto sensible baja prácticamente a la mitad. Y esto es un efecto promedio, insisto, de las 7 especies que se injertaron arriba. Si hay un rasgo que es interesante también observar en estos dos sistemas radicales, tiene que ver con su hábito de crecimiento. El portainjerto sensible, que es R20, tiende a tener un crecimiento bastante más horizontal. Si bien también genera algunas raíces en profundidad y pueden ser tan profundas como las que está generando el portainjerto tolerante, el grueso de la materia, de la biomasa de las raíces está en la parte aérea. Y de hecho, bajo nuestras condiciones, el portainjerto sensible genera más biomasa de raíces que el tolerante. Pero hay un tema de distribución ahí que es importante. Y ustedes ven en esta figura como el portainjerto tolerante, que está a mano derecha, tiende a tener un crecimiento que se va más en diagonal y hacia abajo en profundidad, comparativamente hablando. Y generando menos biomasa de raíces logra ser más eficiente en sacar agua de un mismo volumen de suelo. Finalmente, entonces, si tenemos que sacar algunas conclusiones, cuán importantes son las raíces, al parecer son bastante determinantes en conferir tolerancia. Y parece ser eso además independiente no solo de la variedad, sino incluso de la especie que se puede injertar en la parte aérea. Existen de todas maneras diferencias importantes en las variedades, en los injertos que uno coloca. Y de hecho en este estudio, por tiempo no lo alcanzo a mostrar, pero los durazneros nectarines como variedad fueron los que menos se afectaron en su crecimiento, independiente del portainjerto que estuviéramos utilizando. Y por lo tanto, a la conclusión que yo llego es que cada variedad tiene un rango de tolerancia realmente y que uno puede mejorar o empeorar en función del portainjerto que se elija, que se utilice. Y esto, bueno, pone en evidencia también la importancia que hay en enfocar más recursos también en el estudio de las raíces, considerando que pueden tener un impacto productivo grande. Y estamos en este escenario de cambio climático que nos va a forzar a buscar nuevas estrategias de adaptación de la agricultura. Finalmente, agradecer a las diferentes fuentes de financiamiento que siempre están presentes detrás de estos estudios, a los institutos, centros y por supuesto a esta iniciativa de la Red Latinoamericana de Ecofisiólogos, agradecer la invitación.